El Ejecutivo Federal, que encabeza el presidente de la República en México, está encargado de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y los programas de gobierno. Para hacer esto, el Ejecutivo, el presidente, cuenta con la Administración Pública Federal, la burocracia federal. La administración pública, a su vez, se compone de dependencias y entidades, o, en términos más formales, la administración pública centralizada, que son las secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo, la Fiscalía General de la República y sus órganos desconcentrados. Y por el otro lado está la administración pública paraestatal, que es todo lo demás, las empresas, los fideicomisos, las universidades, etcétera, que dependen también del gobierno federal. Jurídicamente, este entramado de organizaciones se organiza a partir de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Este es el instrumento que sienta las bases de la burocracia federal en México. Esta ley es importante por varias razones, al menos dos creo que son relevantes. Primero, porque esta es la ley que establece las atribuciones y responsabilidades de cada una de las secretarías de Estado, de las dependencias. ¿Quién hace qué y cuándo? Es decir, a qué se dedica la Secretaría de la Defensa, a qué se dedica la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, etcétera, etcétera. Una segunda razón, y quizá más importante, es que esta ley en su conjunto refleja una visión sobre el gobierno, es decir, cómo es que se organiza la burocracia, cuáles son las prioridades, cuáles son los jugadores más importantes, quiénes son más poderosos y quiénes ejercen funciones transversales en el gobierno. Entonces, por eso creo que es importante reflexionar sobre la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Tradicionalmente, esta ley se modifica al principio de cada sexenio. La lógica aquí es que estos cambios pues ayudan a lograr las prioridades del nuevo gobierno, ¿sí? Y en el caso del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esta no ha sido la excepción. El 30 de noviembre pasado, el Congreso de la Unión emitió una reforma profunda a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y creo que es importante reflexionar sobre algunos de sus cambios. No los voy a mencionar todos porque, digamos, no me da tiempo y son muchos detalles, pero yo creo que en trazos generales, yo creo que hay 4 al menos cambios, reformas relevantes que vale la pena reflexionar. Un primer cambio es el fortalecimiento de la presidencia de la República. Tanto en términos de las facultades del presidente directamente, como de la oficina de la presidencia, que es la oficina más cercana al presidente de la República. En el caso específico del presidente se dan nuevas atribuciones, por ejemplo, para generar nuevos consejos, comités que le ayuden, que le aconsejen en distintas modalidades. Se crean, por ejemplo, ahora consejos presidenciales que no existían. Y en el caso de la oficina del presidente hay 3 nuevas atribuciones que se formalizan en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Primero es la formulación, la dirección de la política digital del país, tecnologías de la información, gobierno electrónico, etcétera. Segundo es la dirección de la política de comunicación social del gobierno federal. Es importante por una razón que diré en un momento. Y tercero, se crea una nueva área de responsabilidad que se llamará la de memoria de la nación, que al parecer será responsabilidad de la primera dama, de la esposa de López Obrador. Entonces, un primer cambio importante en la ley es el fortalecimiento de la figura del presidente dentro de la burocracia federal y de esta oficina que directamente depende de él. Un segundo cambio importante es la reorganización territorial de la Administración Pública Federal. Y aquí me refiero a básicamente 2 cosas. Primero es que dejan de existir las antiguas delegaciones federales en los estados. Y ahora se convierten en oficinas de representación que probablemente serán mucho más pequeñas, con funciones mucho más acotadas. Y por otro lado, se crean las delegaciones de programas para el desarrollo, lo que popularmente se ha venido llamando como los superdelegados. Y estos superdelegados, representantes de los programas sociales, como el nombre lo indica, se van a encargar de gestionar y de aplicar los programas prioritarios de desarrollo de este gobierno, la política social, los programas en cada una de las 32 entidades de la federación.
Entonces, hay segundo cambio, hay una reorganización territorial. Se retraen las delegaciones, dejan de existir y se crean estas nuevas delegaciones para el desarrollo. Tercer cambio es que hay una redistribución de algunas funciones, algunos cambios en las atribuciones de las secretarías y cambios en algunos nombres, y se crea una nueva Secretaría de Estado. Hay varios cambios, digamos que en distintos sectores. Por ejemplo, ahora Semarnat está a cargo de la política de residuos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ahora está a cargo de este nuevo concepto de sanidad financiera, que habrá que ver qué exactamente quiere decir eso. Pero quizá el cambio más importante en este sentido es que todas las funciones de seguridad e inteligencia salen de la Secretaría de Gobernación para entrar en esta nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que retoma algunas de las funciones de la antigua Secretaría de Seguridad Pública, pero que ahora incluye un nuevo catálogo de funciones relacionadas con la seguridad ciudadana. La Secretaría de Desarrollo Social se cambia de nombre, ahora se convierte en Secretaría de Bienestar, con nuevas atribuciones. Por ejemplo, ahora será responsable de la agricultura forestal, que, como ustedes recordarán, es uno de los programas prioritarios del presidente López Obrador. Y además ahora estará a cargo de la coordinación de las delegaciones para el desarrollo, es decir, de los superdelegados. Entonces, un tercer cambio en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal son estos reacomodos, cambios de nombres, de atribuciones y la creación de la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Un último cambio que es importante es la creación de 4 redes transversales. Control interno, que ya existía en realidad, la red de órganos internos de control, que dependerá de la Secretaría de la Función Pública. Las nuevas unidades de administración y finanzas, que vienen a sustituir a las antiguas oficialías mayores y que estarán a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las direcciones jurídicas, que ahora dependerán directamente de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y finalmente las coordinaciones de comunicación social, que dependerán de la Oficina de la Presidencia, como decía hace un momento. Este cambio es importante porque genera, 4 redes funcionales que atraviesan a toda la administración pública federal. Es decir, ahora los secretarios de Estado tendrán al menos 4 funcionarios que no nombrarán directamente ellos, sino que los nombrarán tanto los titulares de función pública, la Oficina de la Presidencia, Hacienda y Crédito Público y el consejero jurídico del Ejecutivo. Este modelo es un modelo que ya había probado Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Y este sí viene a cambiar puntos importantes. Quizá el punto más importante es que desaparecen las oficialías mayores, es decir, que todos los procesos relacionados con administración, recursos humanos, recursos materiales y recursos financieros, todo se centraliza en una red dirigida por una especie de superoficialía mayor que estará en la Secretaría de Hacienda. Los únicos dos sectores que están excluidos de este nuevo sistema sería el Ejército y la Armada de México. Todo lo demás será centralizado en Hacienda. Entonces, yo creo que en el balance, si bien es cierto que hay cambios importantes, yo creo que estos cambios no son tan radicales como se había pensado en un inicio, pero sí ciertamente es que estos trazos, estos cambios, modificaciones en la ley orgánica, pues sí generan una nueva burocracia federal. Y pues habrá que ver, hay pros y contras. Quizá la mayor ventaja es que el presidente ahora tendrá un mayor control. Hay un espíritu ciertamente centralizador en la nueva ley orgánica. Mayor control implica mayor coordinación y, esto es importante desde la lógica de un gobierno que quiere implementar programas de gran calado, programas muy ambiciosos que además, el presidente tiene un interés personal en que se implementen. Del lado de los contras, una mayor centralización también implica mayor verticalidad en las decisiones y esto reduce flexibilidad. Y esto es un problema, podría ser un problema. La Administración Pública Federal incluye organizaciones muy distintas, con fines, propósitos y rutinas también distintas.
De modo que reducir flexibilidad puede generar problemas. Por ejemplo, compras públicas. No es lo mismo comprar para el Instituto Mexicano del Seguro Social, bienes materiales, que, por ejemplo, para la Secretaría de Medio Ambiente o la Secretaría de Gobernación. Entonces, en esta centralización existe el riesgo siempre de mayor rigidez y, por lo tanto, de aletargar procesos y de gestionar obstáculos dentro de la administración pública federal. En cualquier caso, lo cierto es que el nuevo gobierno ha querido cambiar las cosas y para eso ha reorganizado la burocracia pública. Y pues bueno, ya se verá ahora si los cambios a la ley orgánica de la Administración Pública Federal se convierten en un obstáculo o en cambio se convierten en una palanca de éxito para el nuevo gobierno.